mi corazón que quería transmitírselo. Quería transmitírselo a la iglesia, quería transmitírselo a los hermanos. Lo hablé con el apóstol Juan en algún momento, en alguna comunicación que tuvimos por Skype, y me decía, es así, Pablo, la verdad que de esa manera, y que en lo que es la palabra que vamos a tener el día de hoy, me hizo remontar algún tiempo atrás y ver cómo el Señor es fiel y cómo el Señor va cumpliendo sus promesas. Bien, así que vamos a tener un mensaje, vamos a hacer algo, lo vamos a dividir en dos partes. En la primera, bien, vamos a estar hablando de la vida de un hombre en donde yo sé que muchos se van a sentir identificados. Después, una segunda parte del mensaje, a lo mejor alguno podrá pensar de que no tiene mucho que ver una con la otra, pero después cuando tengamos la conclusión va a ver que sí. Y se va a ir de este lugar de otra manera, se va a ir lleno del Señor. Bien, yo lo creo de verdad en este día. Puedo verlos, veo apóstoles, veo pastores, veo personas que hace poco tiempo que están aquí en la iglesia. Seguramente puede haber personas que están por primera vez aquí en la casa del Señor, tal vez lo haya. Y veo que el Señor es un Dios absoluto, un Dios abarcativo, un Dios que nos puede hablar a cada uno de nosotros. Un Dios que si venimos con el corazón de estar buscándole no nos va a decepcionar y nos va a estar entregando esa palabra que necesitamos. Y en esta semana también el Señor nos estuvo hablando a través de las vigilias, a través de las ministraciones de pastores, de lo grande que es Él, que estamos en un evangelio que es poderoso, un reino que es poderoso, porque tenemos un rey que es poderoso. Y muchas veces nos olvidamos de esto. Venimos a la iglesia, compartimos la palabra, pero hay un evangelio de poder, hay un evangelio que cambia, hay un evangelio que transforma, hay un evangelio que puede hacer que un matrimonio que esté destruido pueda ser reconstruido. Hay un evangelio en donde puede venir una persona con una enfermedad terminal, pero creyendo, Dios la puede sanar. Ese evangelio está hoy disponible para nosotros. Dice su palabra que erráis porque no conocéis las Escrituras y el poder de Dios. Hay poder en el evangelio, hay poder en la vida en Dios. Verdaderamente tenemos un Dios tan grande que si nos diésemos cuenta de eso, no tendríamos absolutamente ninguna duda. Si nos diésemos cuenta de eso, le agradeceríamos a Dios por todo, absolutamente por todas las cosas. El otro día estaba haciendo una lista con respecto a las cosas que le agradecía al Señor. Y había muchas. La verdad que había muchos aspectos que le agradecía. Vivencias, por la familia, por la casa, por el hogar, por el tenerlo a Él, por la salvación. Tantas cosas que son importantes, ¿no? Y me ponía a pensar cuántas veces le dejamos de agradecer ciertas cosas. Si le vamos a agradecer, le agradecemos a lo mejor por los alimentos, le agradecemos por el matrimonio. Y pienso en todas las otras cosas que pasó. ¿No lo hemos visto a Dios? ¿No hemos visto a Dios en todos los otros aspectos en los cuales también le tenemos que agradecer? Entonces significa que hemos tenido un Dios chico. Significa que hemos tenido un Dios en el cual no pudimos ver todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces es importante que cada día podamos ir a Él con agradecimiento, pero que podamos ver quién es Él. Él es un Dios grande, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios que dice tu palabra, ¿dónde estabas tú? Dice en el libro de Job, cuando yo formé la tierra, cuando hice esto, lo otro, y empieza a hablar de las montañas, de todo lo natural que conocemos. ¿Dónde estabas tú? Dice también su palabra, y estábamos compartiendo en el Salmo número 100, dice que Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Dice también su palabra, ¿quién es el hombre para que tengas de Él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Así que vemos que tenemos un Dios que es grande y vemos que tenemos un evangelio de poder. No tenemos un evangelio pequeño, no tenemos un evangelio chico, un evangelio que no tiene respuestas. Tenemos un evangelio que es poderoso y que puede actuar en la vida de cada uno de ustedes, de cada una de las personas que se encuentra aquí, puede actuar el Señor. Nos olvidamos a lo mejor de eso, nos olvidamos de lo amplio que es Dios, de que tiene el control no solamente de nuestras vidas, sino que tiene el control de nuestra casa, el control de nuestra familia, tiene el control de las naciones, tiene el control de este mundo y de esta tierra. Así que no tenemos un evangelio que es pobre, un evangelio que es reducido. Tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, a un Dios que puede intervenir aún en las circunstancias que para nosotros parecería que son imposibles, pero Él lo puede hacer, ¿sí?
¿Usted cree que verdaderamente es así? ¿Que el Señor puede actuar hoy en su vida? Que cuando se vaya de aquí, cuando se vaya de este lugar, usted pueda decirle, Señor, gracias, porque esto no lo había visto. Había vivido un evangelio a lo mejor un poco liviano, había vivido un evangelio en el cual tú estabas, venía, me congregaba, pero ahora me doy cuenta que tú eres mucho más que eso. Ahora me estoy dando cuenta de que tú puedes estar actuando en cada aspecto de mi vida, aún lo que yo no conozco. Dice también su palabra que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Miren, nosotros como seres humanos muchas veces nos ponemos en el mismo lugar de Dios. O queremos discutirle, o queremos recomendarle, o le resistimos en muchas oportunidades. Y nos estamos olvidando de que Él es Dios, de que Él es Dios, de que Él es el que tiene el control de nuestra vida, que es Él el que lo puede hacer. Mis pensamientos más altos que sus pensamientos, mis caminos más altos que sus caminos. Y esta sabe que es una palabra gloriosa. Nosotros podemos vivir hoy en la arrogancia de pensar que lo sabemos todo, que el ser humano lo sabe todo. O podemos vivir en la humildad de saber de que el ser humano tiene un límite y de que de ese límite para arriba Dios nos enseña todo. Podemos estar pensando en este día de que Dios puede llevarnos aún más allá de eso que nosotros estamos pensando, creyendo o sintiendo. Así que empezamos esto de esta manera, sabiendo que tenemos un Dios que no es limitado, un Dios que no es acotado y que estamos viviendo en un evangelio que es de poder. Cuando el Señor Jesús caminaba por esta tierra, hacía grandes maravillas, hacía grandes milagros, discipuló, estuvo con sus discípulos y les iba enseñando a ellos. Y ellos también hacían obras de poder que marcaban el evangelio poderoso, fuerte que tenemos. Así que en este día yo quiero que te vayas de este lugar sabiendo que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios que actúa, un Dios poderoso, no un Dios chico. Un Dios que podemos ir a clamarle en la madrugada, que podemos ir a clamarle por nuestra situación y el saber que Él tiene el control de todas las cosas. Bien, yo lo creo de esta manera y sabe que Dios, en lo que es la obra que Él va haciendo con cada uno de nosotros, Él tiene planes, Él tiene propósitos, Él tiene objetivos. No es un Dios que hace las cosas así porque sí, las hace de una manera desordenada, sino que Él es alguien que tiene todo planificado. Él tiene un propósito con esta humanidad, Él tiene un propósito con cada uno de ustedes. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, Señor, cuál es el propósito para mi vida? Pero el Señor tiene un propósito para cada uno de ustedes. El Señor tiene un propósito para lo que es esta congregación, para lo que es este ministerio. El Señor no hace las cosas al azar, sino que Él todo lo tiene planificado. Yo me pongo a pensar como son esos relojeros que están ahí al detalle, ¿no? Y que van haciendo que todo funcione, que todo esté sincronizado de una manera tal que un reloj o el artefacto que tenga esté funcionando. O como un cirujano por ahí, que si se equivoca a lo mejor algunos milímetros puede terminar con la vida de alguien. Bueno, el Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Dios usa personas, su obra es grande, su obra es maravillosa. Él usó a su Hijo Jesús, usó al Espíritu Santo, usó a naciones como lo es Israel, usa hoy a lo que es su iglesia y usa personas. Dios te usa a vos, Dios me usa a mí y Dios va a usar a muchas otras personas que van a llegar también hasta estos lugares. ¿Bien? Así que teniendo esto en mente, les voy a invitar a que vayamos al libro de Jueces, ¿sí? Al capítulo número 6. Libro de Jueces, capítulo número 6. Vamos a compartir algunos versículos. El resto después se lo voy a ir explicando de lo que es esta historia. Aquí hay una situación muy particular. Y vamos a hablar de un hombre que se llama Gedeón, que tal vez muchos lo hayan escuchado, de que muchos hayan inclusive hasta estudiado lo que es su vida. Y había una situación muy particular porque estaba en la conquista Israel. Iba conquistando tierras, iba conquistando localidades, iba avanzando, pero no habían terminado todavía de conquistar todo lo que el Señor les había prometido. En medio de eso estaba una tierra que se llama Canaán, y en esa tierra adoraban a lo que es otros dioses, principalmente a lo que es el dios Baal. Este dios Baal tiene una particularidad, o se lo representaba de una manera. Este dios Baal
era el dios que para ellos representaba lo que era la fertilidad, la fortaleza. Le hacían una imagen de toro, porque para ellos el animal más conocido que tenía fortaleza era el toro. Entonces adoraban a lo que eran a estos dioses, adoraban a lo que era el dios de Baal. Muchas veces cuando no venían lluvias, cuando no venían tormentas, lo que hacía la gente de esa zona era adorarle aún más a este dios. Dice que, hacían rondas, se lastimaban el cuerpo. Inclusive algunos, cuando la lluvia no venía, pensaban que eran por una mala adoración a Baal. ¿Y saben lo que hacían? Entregaban a sus hijos como una supuestamente máxima expresión de adoración. Así que creían en este Dios. El pueblo de Israel, al estar en lo que es esa tierra, al truncarse lo que era la conquista, empezaron a tomar de lo que eran estos dioses. Empezaron a adorar también a Baal. Y las consecuencias vinieron para ellos. Resulta que los invadieron, resulta que vino los medianitas y tomaron lo que era esa región. Y de un momento para el otro se terminan transformando en prácticamente esclavos. Dice la palabra de Dios, vamos a tomar el versículo 11. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los medianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve esta con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como a un solo hombre. Palabra de Dios, Jueces capítulo 6, del versículo 11 en adelante. Esta historia, de alguna manera, siempre me ha hecho sentirme identificado, porque resulta que había un hombre que era Gedeón, un hombre que uno lo puede describir como un hombre normal. Acá se da alguna característica que se dice que era varón valiente y esforzado, pero un hombre normal, como digamos podríamos identificarnos cualquiera de nosotros. Dice que se le aparece el ángel en medio de esta situación, cuando ellos eran invadidos por lo que es el enemigo. Dice que sus ejércitos eran como langostas, cuando uno los veía como una plaga de langostas, o sea que era un ejército poderoso, un ejército que los multiplicaba en número y que no había forma de defenderse. No tenían el poder militar en Israel como para hacerle frente a lo que eran los medianitas. No había forma. Y en medio de toda esta situación no podemos imaginar lo que es alguna invasión, lo que es estar rodeado por el enemigo, lo que es la impotencia de no poder hacer nada, de no poder vivir de la manera correcta. Y en medio de esta situación dice que se le aparece el ángel de Jehová a este hombre y le dice que por él iba a estar librando su pueblo. Usted imagínese la sorpresa para este hombre, que medio como que en ese momento dijo, ¿cómo? ¿Yo? ¿Conmigo? Si soy el menor en la casa de mi padre. Era increíble por allí pensar de que un hombre común iba a poder salvar a lo que era una nación. Pero había algo, el Señor tenía un propósito con este hombre. El Señor a través del tiempo ha tenido propósitos con muchos hombres y mujeres que fueron haciendo la obra de Dios y que aportaron a lo que es el propósito de Dios para la humanidad. En este caso, lo que hacía falta era que Israel fuese libre de la mano de los medianitas. Y este hombre común, como a lo mejor cualquiera de nosotros, que se veía con sus errores, que se veían con sus defectos, viene y se le presenta una gran promesa, que iba a estar salvando a la nación de Israel. Yo me imagino a este hombre que se habrá preguntado en ese momento, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no soy militar, no soy estratega, no soy líder, no soy político, no soy nada de eso. ¿De qué manera yo, con mis fuerzas, con lo que sé, con lo que he aprendido,
con mis influencias, con mis recursos, ¿de qué forma voy a poder salvar a lo que es toda una nación? Cuando estaban invadidos, cuando la nación entera no podía derrotar a lo que era ese enemigo. Dice que estaban en condiciones que eran muy difíciles, que en cuevas ellos allí tenían que estar sembrando y estar produciendo lo que era su alimento. Así que imagínense el momento incómodo que era para la nación de Israel. En medio de todo eso y por la bondad y la misericordia del Señor, se le aparece un ángel a este hombre y le dice que iba a salvar a la nación por su mano. ¡Qué historia! Ahora, ¿cómo se iba a llegar a eso? ¿De qué manera Dios lo iba a estar haciendo con este hombre? Es una historia que tiene muchas particularidades. Fíjese que cuando este hombre estaba trabajando en lo que era la cueva, cuando estaba trabajando en lo que era la producción de los alimentos, se le aparece el ángel, ¿bien? ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros? Porque acá nos vamos a identificar con Gedeón, acá nos vamos a identificar con este hombre, porque estoy seguro que muchos de ustedes se ven limitados, se ven con dificultades, a lo mejor muchos de ustedes se ven con que no pueden salir adelante, y no estoy hablando solamente de lo que es el servicio a Dios, estoy hablando de lo que es la vida en general, de lo que son el matrimonio, la familia, los hijos. ¿Cuántas veces uno se siente que no puede salir, impotente, rodeado, de que no tiene la forma, de que no tiene las herramientas para salir adelante? Ahora este hombre lo sorprenden cuando estaba trabajando, ¿sí? Cuando estaba allí haciendo lo posible por sustentar a lo que era su familia. ¿Cuántas veces el Señor viene a nosotros y nos insta a que podamos servir, a que podamos estar sirviendo en lo que es algún ministerio? ¿Y cuántas veces le decimos que estamos ocupados? ¿Cuántas veces le decimos que no lo podemos hacer? ¿Cuántas veces le decimos que no están dadas la situación, las circunstancias? Y en el Evangelio vemos, en lo que es este ejemplo, que podemos tener ocupaciones, podemos tener limitaciones de tiempo, podemos tener un montón de cosas. Pero si el Señor se nos presenta y nos dice: tengo un plan para tu vida, tengo un plan para tu familia, tengo un plan para que lleves adelante, para que siga en el propósito de tu vida, es algo que no podemos rechazar. No lo podemos rechazar. Se le presentó a este hombre esta oportunidad y, como digo, estaba ocupado, estaba en sus quehaceres, estaba pensando en cómo hacer que su familia no muera de hambre. Y sin embargo, allí se le presenta el Señor con un plan grande para su vida. En medio de todo esto, este hombre, Gedeón, en su duda, mirándose a sí mismo, mirándose con todas sus limitaciones, hace algunas acciones que nos dejan muchísimas enseñanzas. Dice que cuando el ángel le comunica esto, se estaba retirando, él le dice: espera, que voy, te traigo una ofrenda y vuelvo. Hubo una entrega de parte de este hombre. Dice que fue corriendo, buscó un cabrito, buscó panes sin levadura, lo puso en la presencia del ángel. En ese momento él entendió que había recibido algo tan grande que no podía dejar de que el ángel se vaya sin la honra. Nosotros tenemos que honrar al Señor, porque a pesar de que acá haya muchas situaciones, como digo, puede haber situaciones en casa, puede haber situaciones en la familia, puede haber situaciones en la economía. Ahora eso no va a cortar el plan que Dios tiene para tu vida. No lo va a cortar. Lo puede cortar uno en falta de fe, lo puede cortar uno en estar en desobediencia, pero Dios no lo va a cortar. Así como te estás viendo en el día de hoy, cada uno vendrá con su situación, cada uno vendrá con algún problema, pero aún así el Señor puede utilizarte, puede darte un propósito y puede usarte para cosas grandes, ¿sí? Este hombre después terminó libertando, por una estrategia que el Señor le brindó, terminó liberando a lo que era la nación de Israel. Ahora, no le dejó que se vaya hasta que le ofreciese algo. En primer lugar, le ofreció, ¿sí? Eso fue lo primero que este hombre hizo. En segundo lugar, erigió un altar en ese lugar, que dice que hasta el día de hoy ese altar permanece. Así que fue lo segundo que este hombre hizo. Lo tercero ya fue por una indicación del ángel que le dijo que destruyera lo que eran los ídolos que se habían levantado en esa tierra.
Así que este hombre hizo 3 cosas, 3 claves para que cada uno de ustedes pueda salir de su situación, para que cada uno de ustedes pueda empezar a funcionar en lo que es su vida ministerial, para que esas situaciones que por ahí los agobian en casa se rompan. 3 cosas. Una, primero, entregarle a Dios. Habrá muchos en el día de hoy de que se están entregando al Señor. Habrá muchos que están poniendo en sus manos lo que son sus cuestiones. Habrá muchos que están confiando con todo el corazón. Habrá muchos que en el día de hoy dicen: Señor, tengo esto y esto lo pongo para vos. Este tiempo lo pongo para vos. Este esfuerzo lo pongo para vos. Este recurso lo pongo para vos. Señor, esto de lo cual poseo en este tiempo te lo doy. Señor, te lo doy. Y es grandioso eso, que nos podamos entregar al Señor. El otro día el Señor me hablaba algo, y compartiéndolo también con alguna de las pastoras por la radio, estamos pensando no en lo que era, por ejemplo, una póliza de seguros. Todos queremos estar seguros, todos queremos no tener alguna mala noticia, y si la tenemos, estar cubiertos, ¿bien? Y si tenemos una cobertura de seguros, por ejemplo, ¿no?, contra terceros, eso tiene un costo, ¿o no? Habrá muchos acá que pagan seguro, me imagino, en los vehículos, en autos, en motos, en casa. Ahora, si es contra terceros, tiene un costo. Ahora, si yo quiero ampliar lo que es esa póliza, contra incendio, contra robo, quiero hacer seguro de vida, esa póliza lógicamente va a aumentar, ¿o no? Ahora, si a nosotros nos aseguran que no nos va a pasar absolutamente nada, con gusto pagamos eso. Hay una mayor demanda cuando hay mayor cobertura. Y muchas veces, cuando el Señor viene y nos promete de que vamos a tener abundancia, nos promete de que vamos a ser usados, nos promete que vamos a tener salud, nos promete que va a intervenir en nuestra vida, muchas veces estamos como limitando lo que es nuestra entrega a Él. A lo mejor ponemos como razón que no tenemos tiempo, a lo mejor ponemos como razón que no tenemos recursos, buscamos a lo mejor algún motivo verdaderamente para no hacerlo. Ahora este hombre no hizo eso. Le dijo al ángel: espera que te traiga la ofrenda y no te vayas, por favor. Mire, cuando hay un corazón agradecido, cuando hay un corazón que entiende que el plan de Dios va más allá de nuestro entendimiento, por eso empezamos mencionando varios pasajes bíblicos en donde nos habla de que Dios va más allá de lo que va nuestro razonamiento, más allá de lo que es nuestro pensamiento. Este hombre lo entendió, y este hombre no podía dejar que se escape el ángel sin agradecerle al Señor, sin estar brindándole algo que sea importante para él, ¿sí? Así que si queremos tener un propósito, si queremos ser usados por Dios, si queremos tener planes en el Señor, lo primero que tenemos que hacer es entregarnos nosotros. Lo primero que tenemos que hacer, eso de valor a lo mejor que tenemos, entregarlo al Señor. Porque le estamos demostrando con hechos de que le estamos creyendo. Por eso recién decíamos, tenemos un evangelio poderoso, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios que actúa, ¿bien? Tenemos un Dios que puede intervenir en cualquier cosa. Tenemos un Dios de que puede hacer maravillas. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene un testimonio grande para estar contando de lo que Dios hace, ¿o no? ¿O no es así? Ahora, si no estamos dispuestos a entregarnos, nos tenemos que preguntar si verdaderamente eso lo creemos. Porque si no hay entrega, ¿cómo estamos confiando en que Dios nos va a estar sustentando en esa entrega que estamos haciendo? Así que es muy importante entregarse. Lo primero que este hombre hizo fue entregarse, ¿sí? Fue, le trajo una ofrenda, no dejó que se vaya. Lo segundo que hizo fue que estuvo levantando un altar. Qué importante que tengamos un altar a Dios, que tengamos un altar a nuestro Señor con nuestra vida, pero también que podamos ir de madrugada a la oración, que podamos estar con Él, que le honremos, que le adoremos, que cuando estemos en su presencia no vayamos solamente a pedirle, sino que le declaremos que Él es Dios. Pero levantamos un altar de adoración, un altar en donde el Señor nos da el lugar también para pedirle por aquellas cosas que necesitamos. Pero un altar firme. Dice que ese altar hasta el día de hoy está levantado, está erigido. Así que es algo que tenemos que tener, un altar que sea constante. ¿Cuántas veces
se nos ha hablado de lo que es la oración, ¿o no? ¿Cuántas veces hasta lo hemos intentado? Ahora es muy, muy importante y crucial para el propósito que tengamos lo que es un altar. Es algo que no podemos prescindir, es algo que no lo podemos dejar afuera. No podemos pretender tener propósito en el Señor si no estamos dispuestos a tener una comunión con Él. Eso no se puede. Este hombre erigió allí un altar y después de una serie de sucesos que lo pueden leer allí en Jueces 6, Jueces 7, dice que fueron destruyendo los ídolos que había en aquel lugar. Destruir los ídolos, quitarlo de nuestra vida. Mire si no sería importante. Aquellas cosas que nos interrumpen la relación con el Señor. Aquellas cosas que no te permiten brindarle el primer lugar, se llamen como se llamen, tengan el nombre que tengan, no permiten que le des la honra de vida al Señor. Está eso primero, eso interfiere y nos rompe lo que es el servicio con el Señor. Que esos ídolos los podamos quitar de nuestra vida. No va a ser fácil. Si ustedes ven la historia y si después la leen, hubo consecuencias por esto, porque había que derribar esos ídolos de Baal en aquel lugar, y pensar de que nadie se iba a enojar, y pensar de que nadie le iba a estar regañando por eso. Sin embargo, hubo que hacerlo, y vemos cómo esos ídolos fueron derribados, pero después también lo que podemos apreciar es cómo este hombre terminó libertando y cómo terminó salvando a una nación. Así que son tres cosas importantísimas que el Señor hizo. Habrá, como digo, muchas personas que se sienten en la condición de este hombre. Habrá muchas personas que se sienten en la condición de sentir que están asfixiadas. Habrá personas que se sienten de que no pueden seguir adelante. Habrá dentro de este auditorio personas que en el día de hoy piensan que no tienen ni las formas, ni los recursos, ni la manera para salir adelante. Pero yo te digo que no es así, que con el Señor todo se puede. Que tenemos un evangelio que es poderoso, porque tenemos a un Dios que es poderoso. Entonces Él nos entrega propósito. Él no hace las cosas porque sí. Y en determinados tiempos fue usando a diferentes hombres y mujeres para que ese propósito se cumpla. El Señor quiere cumplir el propósito en su vida. El Señor lo quiere utilizar en gran manera a usted. ¿Y cuántas veces hemos escuchado? El Señor tiene preparadas grandes cosas para mí. Es el momento de que podamos creerle al Señor de que ese tiempo ha llegado. Es el momento de que podamos tomar lo que son estos ejemplos de este hombre que hizo estas tres cosas y pudo libertar a lo que es toda una nación de lo que era la esclavitud, de lo que era la opresión. Yo sé que muchos lo están tomando en este día. Yo sé que muchos están pensando ¿cómo? ¿Yo voy a servir al Señor? Yo a lo mejor que soy un ama de casa, voy a servir al Señor. ¿De qué manera lo puedo hacer? ¿Realmente habrá cosas grandes para mí? Este hombre no lo creía. Este hombre no pensaba que podía ser de esa manera, hasta que tuvo un encuentro con el Señor. Habrá otro que por allí va pensando, yo ya estoy avanzado en edad, he tenido la oportunidad de hablar por teléfono con varias personas a través de la radio, por teléfono en el último tiempo, y que me dicen, bueno, yo tengo tantos años, ya mi vida ya está hecha, ya mi vida está avanzada, cuidé de mis hijos, es como que ya va cerrando la persiana para todo eso. Y le estamos cerrando la oportunidad a Dios de que también use a esa persona. Para el Señor no hay límites de edad, para el Señor no hay clases sociales, para el Señor no hay nada de eso. Cuando uno le cree en el corazón, se dispone, se prepara, le dice que sí, le cree, el Señor lo puede usar. Ahora, el Señor, porque muchos dirán, el Señor tiene cosas grandes, tiene planes, propósitos para mí, y este hombre me está diciendo que efectivamente así es, que de esta manera. Ahora, yo estoy luchando por sobrevivir. ¿Cómo el Señor va a estar haciendo algo en mí si estoy luchando por sobrevivir? Si hago lo que puedo para salir adelante solamente. ¿Cómo es que el Señor me presenta cosas grandes? Yo antes de eso lo que quiero es poder estar bien hoy. Ahora el Señor no te va a presentar un plan grande, un propósito para tu vida, si no te puede sanar, si no te puede libertar, si no te puede estar quitando lo que es esa opresión. Si el Señor tiene planes para tu vida, es porque lo puede hacer. Es porque en el día de hoy te puede sanar. Y miren, yo me imagino muchísimos ministerios acá. Me imagino muchísimas obras maravillosas del Señor. Verdaderamente lo creo. Para este hombre, pensar que podía estar libertando a lo que era una nación, parecía algo loco, parecía algo imposible.
Parecía ser que era algo que no había manera de que eso se pudiese dar. Habrá cuantos que pensarán, yo en mi barrio no puedo ser influencia. Yo con los vecinos, con la gente que tengo cerca, yo les hablo, pero está más cerca por allí el vecino de convertirme a mí que yo del vecino. Habrá muchos a lo mejor que piensan eso. Miren, yo sé que si ustedes le creen con todo el corazón al Señor, de que si ustedes en este día se deciden a levantar un altar, se entregan al Señor y quitan los ídolos de su vida, el Señor lo va a hacer con cada uno de ustedes, lo va a sorprender. Ustedes piensan que son comunes, pero mire, el Señor ve en usted algo extraordinario. El Señor ha puesto dones, ha puesto talentos en ustedes. Y el Señor los va a hacer triunfar, no solamente en la carrera ministerial, el Señor los va a hacer triunfar en su vida. ¿Sí? Amén. Creemos que tenemos un Dios de poder. No estamos creyendo en un Dios que está muerto. No estamos creyendo en un Dios en donde si vamos la tumba está allí llena, sino que estamos creyendo en un Dios que venció hasta la mismísima muerte, que su Hijo venció hasta la misma muerte. Así que tenemos propósito en nuestra vida. El Señor quiere utilizarnos. El Señor quiere hacer algo maravilloso con nosotros. Ahora la pregunta que nos podemos hacer es ¿qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Porque por ahí decimos, perfecto, el Señor lo puede hacer, el Señor lo quiere hacer. Ahora la pregunta que me queda es ¿qué es lo que quiere que hagamos nosotros? ¿De qué manera quiere que nos manejemos? ¿De qué manera quiere que le estemos sirviendo a Él? Para ir respondiendo a estas preguntas, vamos a ir a algunos pasajes bíblicos, ¿sí? Les invito a que vayan al libro de Efesios, en el capítulo número 1, versículos 9 y 10. Si hablamos de propósito de Dios, si hablamos de planes, no podemos saltear lo que el Señor quiere hacer con la humanidad. Y después también vamos a ver algo muy interesante. Dice allí Efesios capítulo 1, versículos 9, 10. Viene hablando el Señor, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Allí esta palabra entonces en el libro de Efesios, dijimos algo, Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Ahora esos propósitos tienen que ver con lo que Dios quiere hacer en cada tiempo. En aquel tiempo, cuando estamos hablando de la historia que estábamos en el libro de Jueces, lo necesario era estar liberando al pueblo de Israel. Eso era lo necesario en ese momento. Era estar restaurando la adoración al Dios verdadero. Era estar quitando los ídolos. En ese momento, eso fue lo que hizo falta. El Señor, si vamos tomando del Génesis, va usando hombres y mujeres de manera especial y les va marcando un propósito. Un propósito que no interfiere con lo que es el propósito que Dios tiene para toda la humanidad. Bien, y llegamos a este punto en donde aquí en el libro de Efesios, hablando del Señor, dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que vemos que tenemos un propósito en el cual cada uno de nosotros tenemos que trabajar. Ya hemos pasado por el paso de saber de que tenemos un Dios que nos va a apoyar, de que tenemos un Dios que nos va a bendecir, de que tenemos un Dios que nos saca de la condición en la que nos encontramos para llevarnos a otro lugar. Y ahora nos encontramos con esto, con que como iglesia, como comunidad en Dios, como cuerpo de Cristo, tenemos que estar trabajando para reunir todas las cosas en Él. Así que en esto se transforma como algo fundamental, como algo muy importante, estar predicándole a los otros, predicándole a las almas, a aquellos que no conocen al Señor. El Señor le dio esta comisión a sus discípulos, le dijo que predique en todas las naciones, que prediquen a toda criatura y que hagan discípulos en todas las naciones. Así que es una comisión que tenemos hoy en día. Queremos salir de lo que es lo normal, queremos que el Señor nos ponga en otra dimensión. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Tenemos que predicarle a otros, tenemos que predicarle a aquellos que no conocen del Señor. Y mire, el Señor a su propósito lo va a hacer. Nosotros nos podemos sumar o no a lo que Él quiere realizar.
Ahora Él lo va a hacer. Mire, si a lo mejor no le hemos hablado al vecino y sabemos que no conoce del Señor, tal vez el Señor levante a otra persona que está en la otra punta de la ciudad y de alguna manera, no sé, a lo mejor por el trabajo, a lo mejor por algún contacto, a lo mejor porque se le cruzó en algún lado, lo va a usar para que le hable a esa persona. Ahora lo que queremos es nosotros sumarnos al proceso, al propósito, a lo que Dios quiere estar haciendo. Así que entendemos de que Dios nos quiere usar y que usa a las personas en determinado tiempo de acuerdo a lo que va haciendo falta. Tenemos que reunir todas las cosas en Cristo, tenemos que hablarle al Señor de otras personas, pero hemos dicho algo muy importante al principio. Tenemos un Dios de poder, estamos en un evangelio en donde tenemos un Dios grande y glorioso que Él va marchando con nosotros y haciendo la obra. Muchas veces pensamos que somos nosotros, pero es Él quien va haciendo la obra. Esto lo digo porque a medida que vayas predicando, a medida que vayas orando a lo mejor por algún enfermo, que vayas ayudando a lo que es un necesitado, van a estar las demostraciones de poder que te van a estar respaldando lo que vos vas haciendo. ¿Sí? A este hombre que lo seleccionó, que lo llamó para estar liberando lo que era una nación, también lo apoyó, también estuvo con él, le hizo ver la manera en la cual podía liberar a lo que era su pueblo. De la misma manera va a estar con nosotros cuando hablemos de otros, ¿sí? La otra vez leía algún ejemplo que era muy bueno y que tenía que ver con la autoridad y la responsabilidad que uno tiene. Así que el Señor nos da la responsabilidad de estar predicándole a otros, pero también nos da la autoridad a nosotros. Ese poder que Él tiene lo delega en nosotros para que podamos estar haciendo esa obra que Él nos pide que hagamos. Entonces, por ejemplo, hablaba de lo que es un policía. Un policía tiene obligaciones, un policía tiene responsabilidades. Ahora también a un policía se le da el poder para que pueda llevar adelante lo que es esa responsabilidad que tiene. De la misma manera el Señor lo va haciendo con nosotros. Así que nos vamos dando cuenta de que el Señor quiere usarnos, de que el Señor nos quiere introducir en lo que es su propósito y que también nos va ayudando a medida que lo vamos haciendo. Y dice que el policía, por ejemplo, ese poder que tiene es delegado, es el poder que nos delega el Señor. A sus discípulos los mandó a predicar, los mandó a sanar, los mandó a que liberasen, pero también le estaba entregando el poder para estar haciendo eso. Y no solamente eso, sino que tenemos que estar en relación con la autoridad, ¿sí? Si es un policía que está bajo la Policía Federal, ¿sí? Esa autoridad no se la va a brindar por allí lo que es el gobierno de algún otro país que no es el nuestro. Tiene que estar en relación con la autoridad. Así que vemos que el Señor nos va mostrando lo que es su propósito. El Señor nos va mostrando lo que quiere de nosotros, ¿sí? Y el Señor también nos ha mostrado anteriormente que lo puede hacer. Ahora, y a lo que verdaderamente quería llegar, les invito a que vayamos al libro de Hechos en el capítulo número 9, versículo número 15. Hemos entendido todo hasta aquí y sé que esta palabra le va a ser de mucha bendición, porque mire algo, cuando entendemos el propósito de Dios, tenemos dirección. El saber dirección implica que ya sabemos hacia dónde tenemos que ir. El hecho de que tengamos dirección nos permite que también nos podamos poner objetivos, que podamos decir, esto es lo que quiero conquistar, esto es lo que el Señor me ha mostrado que debo conquistar. Con eso eliminamos lo que es la incertidumbre, porque por ahí pensamos, y hago esto, y hago lo otro. Eliminamos la incertidumbre, nos podemos controlar también, porque vamos viendo si lo estamos haciendo, si no lo estamos haciendo, y el poder y la unción de Dios también nos va acompañando. Entonces, es importante que conozcamos lo que son los propósitos. Y llegamos a esta palabra, en Hechos, en el capítulo número 9, en el versículo número 15, dice, aquí el Señor le estaba hablando a Ananías, y dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Acá se estaba refiriendo al apóstol Pablo, ¿sí? Aquí en esta oportunidad se da la situación de que hay un hombre que era perseguidor de la iglesia. Hay un hombre como Saulo de Tarso,
que se crió en una localidad en la cual, estaba leyendo una localidad en la cual pasaba mucho comercio, una localidad en la cual había muchas diferencias de creencias. Lo cierto es que su familia, su padre principalmente, hizo que mantuviese él lo que era el amor por la religión que había tenido desde que nació. Entonces, este hombre se cuidó mucho en la religión, después fue a vivir a Jerusalén, se empezó a capacitar. La capacitación era algo muy importante dentro de lo que es el pueblo hebreo, con mucho estudio, con mucha evaluación, con muchas cosas que eran importantes. Y este hombre, en su patriotismo, en defender aquello que había aprendido, empieza a perseguir a todos aquellos que eran cristianos, empieza a perseguir a todos aquellos que proclamaban el nombre del Señor. Y a raíz de esta persecución, los cristianos que primeramente estaban en Jerusalén tuvieron que dispersarse un poco. Ahora este hombre no se quedaba, tenía tanto énfasis en lo que hacía, que salía y los perseguía, hasta en muchos casos tomarlos, y hubo muchos que murieron también por eso. Entonces era un acérrimo perseguidor de la iglesia del Señor. Y este hombre se estaba trasladando, tuvo un encuentro con el Señor le cambió la perspectiva absolutamente de todas las cosas, y Dios usa a una persona, Ananías, aquí, para estar recibiéndolo, y Ananías le dice con respecto a Pablo estas palabras que están acá. La vida de Pablo, la verdad que es asombrosa, porque nos permite ver cómo el Señor puede llevar desde un punto totalmente opuesto a lo que quiere hacer, puede llevar eso hacia el otro punto, ¿no? Es maravilloso. Habrá muchos a lo mejor que usted conocen que se resisten a lo que es el Evangelio. Habrá muchos que porque estén acá en esta iglesia en el día de hoy, a lo mejor reciben burlas, a lo mejor reciben la recriminación del esposo, de la esposa. Ahora creo que ninguno llegó hasta el punto de la muerte, ¿no? Estos hombres los mataban muchas veces cuando hacía falta. Así que, mire, si algo les puedo decir es que el Señor puede estar cambiando hasta el corazón más duro. El Señor puede estar cambiando hasta aquel que se resista de la manera más férrea. El otro día atendí a una mujer en la radio y esta mujer con mucha felicidad me decía: yo estuve orando tantos años por mi esposo y no quería saber nada de la iglesia. Y yo oraba por mi esposo. Dice que en un determinado momento, un domingo cualquiera, después de años de estar orando por el esposo, le dice a su mujer: mi amor, quiero ir a la iglesia. Y lo trajo a la iglesia. Y después, desde aquel día, desde aquel domingo, desde aquel tiempo, este hombre nunca más se apartó. Nunca más se apartó de la iglesia. Y ella dice, con mucha risa, ¿no? Dice, y ahora él está mucho más avanzado en el evangelio que yo. No solamente que permaneció, sino que se consolidó y ahora le está sirviendo a Dios con todo el corazón, ¿no? Mire usted lo que Dios puede hacer. Bueno, lo hizo con este hombre que era perseguidor, este hombre que los iba a buscar y hasta donde hiciese falta. Sin embargo, Dios le cambió el corazón, Dios lo transformó y Dios sabía que en él había un propósito. Bien, muchas veces el orgullo no nos permite tampoco hacer la obra de Dios. Dice uno de sus proverbios que 7 cosas aborrece Jehová y la primera que empieza mencionando son los ojos altivos. Muchas veces pensamos, yo tengo mi vida, tengo mi familia, soy cristiano, creo en el Señor. Ahora creo en eso, pero para que esté bien mi familia, para que tenga mi recurso y nada más. Y no se quiere involucrar en lo que es el propósito que Dios tiene. Ahora con este hombre no fue así. Dios lo introdujo en lo que es su propósito. Pero acá en esta palabra nos va mostrando, dice, el Señor le dijo, ve. Le decía a Ananías, no con respecto a Pablo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hablamos de propósito, de que Dios tiene un propósito con la humanidad. Ahora también Dios va teniendo un propósito con cada uno de nosotros. Este hombre, de ahí en adelante, predicó para siempre, hasta sus últimos días, lo que era el Evangelio del Señor. Pero, recibió una comisión especial. Debía llevar su nombre en presencia de los gentiles, las personas que no eran de Israel, que no eran hebreas, y de reyes, bien, estamos hablando de autoridades, de líderes, y de los hijos de Israel. Este apóstol es conocido como el apóstol de los gentiles. Este apóstol
ya tenía un propósito especial, diferente a lo que habían tenido otros anterior a él. Y era que tenía que hablarle a los gentiles. Había un propósito que era especial, había un propósito en él que era diferente, había un propósito que era para su ministerio. Entonces lo que nos toca a nosotros preguntarnos, porque queremos que todas las cosas sean reunidas en Cristo, lo que nos tenemos que preguntar es ¿cuál es nuestro propósito? ¿Bien? Y les cuento una experiencia. Una vez estábamos en la casa del apóstol Juan, hace ya bastante tiempo, estábamos orando una madrugada, terminamos y nos poníamos a leer algunos materiales, algunos libros. En ese caso creo que estábamos con un manual. Y estábamos hablando de lo que son los planes, los objetivos, los propósitos, las misiones, y todos son diferentes. Y en ese momento estábamos justamente hablando del apóstol Pablo. Por eso es que quería compartirles esta palabra, que en esta semana, de alguna manera especial, me llevó a que esto lo pudiese hablar, sea por radio, sea en algún otro medio, como es ahora. Y el apóstol estaba ahí, me acuerdo que era una mañana, debe haber sido alguna mañana de verano, porque estábamos en el patio, y me pregunta, Pablo me dice, ¿cuál es el propósito que tenemos nosotros? Porque justamente veníamos viendo el propósito especial que tuvo el apóstol Pablo, en este caso que era predicar a los gentiles. Tengamos en cuenta que esto fue hace bastante, le digo, hará unos 10 años atrás más o menos, o sea, contextualizando un poco las cosas, fue hace bastante tiempo, no estaban las cosas tan claras como hoy a lo mejor. Y empecé a pensar y le digo, bueno, estar ganando las almas. Claro, tenemos que ganar las almas, pero tenemos un propósito específico. Bueno, le digo, entonces, estar adorando a Dios, algo así le respondí, no me acuerdo qué. No, me dice, nuestro propósito como ministerio es la paternidad. Nuestro propósito como ministerio es la paternidad. Eso lo dijo hace un montón de tiempo atrás, ¿sí? Que uno a lo mejor no lo veía claramente, que uno a lo mejor no tenía en claro el desarrollo que todo esto iba a tener con los años. El propósito que tenemos es de la paternidad. Esto implica que lo vivamos en primer lugar para que después lo podamos enseñar. Esto implica que primeramente seamos buenos hijos para que después podamos ser buenos padres. Y va mucho más allá de eso. Si el Señor ha traído esto a lo que es la vida de este ministerio, es algo que no podemos dejar pasar. Escuchamos al apóstol Pedro en lo que son los testimonios, bueno, de lo que estuvo aconteciendo en Buenos Aires. Yo le pregunto al apóstol Pedro si hace falta más personas que se capaciten en lo que es la paternidad. Sí, ¿no? Hace falta mucho más. Personas que se especialicen en lo que es la paternidad, ¿o no? Nunca debemos dejar o descuidar lo que son las almas o el servicio que cada uno va haciendo en la iglesia. Ahora hay un propósito que es especial para nosotros y que lo tenemos que entender. Que no solamente que lo tenemos que vivir, sino también que lo tenemos que absorber, que eso lo tenemos que estar transmitiendo. Porque si en el día de mañana a alguien le preguntan con respecto a la paternidad, ¿a qué ministerio van a ir a buscar a alguien para que le explique? A nosotros, van a venir acá, van a venir a este lugar. Entonces, de vital importancia, y esto es lo que le transmitía al apóstol por Skype, de que en este tiempo tomemos conciencia de que es un movimiento que es grande y de que va a crecer y que hace falta que cada uno de ustedes pueda tomar este propósito con toda la vida. De que pueda tomar el propósito que leímos en Efesios y que también pueda estar tomando este propósito que el Señor nos ha dado por gracia. Bien, hay muchos ministerios que tienen cosas que son muy especiales y uno no menosprecia a ninguno de ellos y puede aprender tantísimas cosas. Muchos, y uno teniendo la oportunidad de hablar con algunos pastores, muchos hablan de lo que es la restauración de la adoración en este último tiempo, y es necesario, y muchos hablan de otras cosas, y el Señor les ha entregado eso particular, y sus ministerios luchan por eso. Los que están allí cerca de lo que son esos pastores o apóstoles luchan por eso porque lo han entendido, y lo que queda es que nosotros con todo el corazón tomemos el propósito que el Señor nos ha entregado y que podamos marchar en pos de eso, que lo podamos tomar. Una vez hablando informalmente también con el apóstol, le decía que la paternidad era como una segunda conversión. Y con esto no quiero
crear ningún tipo de confusión doctrinal ni nada por el estilo, ¿no? Pero en cierta manera, para que me entiendan, es de esa forma. Hay personas que conocen al Señor, pero que están fuera de lo que es la paternidad. Después quedará el que se le explique a esa persona, el que se la instruya. Hay libros, hay un montón de cosas para que lo podamos hacer, pero verdaderamente que en este tiempo hace falta las personas que se levanten para estar predicando el nombre del Señor, pero también que estén predicando lo que es la paternidad. Así que los invito a esta noche a que puedan estar tomando esto y a que puedan decir: el Señor me quiere especializar en algo. El Señor ha puesto en nosotros lo que es este propósito, no lo podemos dejar. Ya hemos visto que a través del tiempo fue usando a diferentes varones de Dios de acuerdo a lo que hacía falta en cada una de las épocas. Tenemos que concentrarnos qué es lo que hace falta en esta época, qué es lo que hace falta ahora, qué es lo que hace falta en este tiempo. Y yo creo que cada uno de ustedes quiere ser usado verdaderamente. Creo que quiere avanzar, creo que no se quiere quedar en el lugar en donde está. Así que les invito a que lo puedan tomar a esto, a que estén meditando en lo que es esta palabra. Y este hombre Pablo, que fue conocido como el apóstol de los gentiles, tuvo de alguna manera esta misión especial por parte del Señor, y que nosotros también la tenemos, ¿sí? Por allí, cuando hay que elegir alguna carrera en médico, supónganse, se hacen los estudios de todo el cuerpo en general, y después uno tiene que especializarse en algo para poder funcionar en eso. Y hay algunos que se especializan hasta en el algo del algo, ¿no? Entonces, que nos podamos especializar nosotros. Que no pienses que sos un ama de casa o que sos solamente un trabajador. Que hoy el Señor ponga en tu corazón el deseo de decir: Señor, has puesto en mí un propósito. Señor, ya sé hacia dónde tengo que marchar. Ya sé de qué manera me tengo que mover. Ya sé de qué manera tengo que actuar. Ya sé hacia dónde apuntar. No ando diciendo estoy en el propósito de Dios y ando así como que no sé qué hacer, sino que sé hacia dónde ir. Así que los bendigo en el nombre de Jesús y espero que lo tomen con todo el corazón a esto. Y empezamos diciendo que tenemos un Dios que es de poder, tenemos un Dios que es grande, un Dios que va a actuar en lo que es su vida, ¿sí? ¿Usted lo cree eso? Yo lo creo, pero mire, con todo el corazón, lo he visto en todos estos años. He visto cómo ha levantado gente. He visto cómo ha utilizado a personas que por allí uno en un primer momento hasta las despreciaba. Y el Señor lo ha hecho. ¿Por qué Dios no lo podría hacer con cada uno de ustedes? ¿Sí? Tengamos en claro esto, porque si les vengo a hablar con respecto a lo que es la paternidad, no es un invento mío, no les estoy hablando acá de lo que a mí se me ocurra, sino que les estoy hablando en lo que nos tenemos que mover. Nos tenemos que mover en esto. Tenemos que entender de que hay un movimiento y que somos los responsables de estar enseñándolo. ¿Quién lo va a hacer si no? ¿Quién lo va a hacer? Así que los bendigo en el nombre de Jesús. Voy a invitar a que se pongan de pie para que podamos orar en esta hora. ¿Sí? Gloria a Dios. Bendito sea Él. Habrá alguno a lo mejor que en el propósito tuvo alguna interrupción. Habrá alguno que tuvo victorias en el Señor y que después se enfrió. A lo mejor vino pecado a la vida. A lo mejor hubo alguna situación que estuvo interrumpiendo eso tan maravilloso que tenían con el Señor. Hoy les invitamos a esas personas a que se pongan en el propósito, que le crean a Dios. Aquello que pareció que estaba perdido, que hoy puedan decir: Señor, aquí estoy nuevamente. Y una de las razones por las cuales traje la historia de este hombre, de Gedeón, tiene que ver con que el Señor me habló de esto hace mucho tiempo atrás. Y muchas veces es como que nos vamos olvidando aquellas cosas que el Señor nos habla. Pasó mucho tiempo, aquello que el Señor me habló, bueno, finalmente no se cumplió. Pero Dios no es un Dios que aborta sus planes. Dios no es un Dios que se olvida de aquello que te prometió. Entonces tomo aquello que el Señor me prometió, lo traigo al día de hoy. Y si hay alguno que por allí se apartó, que hoy pueda decir: Señor, acá estoy. Señor, quiero que me uses. Señor,
tu propósito sé que todavía está latente en mi vida. Puede ser algún ministro, puede ser alguna persona, como digo, que está volviendo a esta casa, puede ser alguna persona que tal vez se haya alejado, pero que hoy pueda ponerse en lo que es la voluntad de Dios, ¿sí? Sabe que en la Biblia hay fracasos que fueron fracasos y hay fracasos que fueron victoria. Si tomamos, por ejemplo, lo que es la vida de Saúl, vemos a un hombre que comprendió lo que fue su error, pero que no lo pudo soltar. Un fracaso que fue fracaso. Tomamos la vida de David, por ejemplo, y nos damos cuenta de que él pecó. Inclusive hasta alguno podría decir que fue más grave lo que hizo David que lo que hizo Saúl. Ahora David reflexionó, pensó, se dio cuenta de su error y se volvió. Y el Señor no abortó el plan con él. Fue un fracaso que fue victoria. Así que en esta hora, si hay alguno que se apartó de lo que era el propósito de Dios, si hay alguno que a lo mejor estuvo alejado, estuvo frío, esta es la gran oportunidad que tiene para que el Señor pueda estar allí, tomándolo de vuelta, sanándolo, curándolo y nuevamente en el camino de Él. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendigo aquí a tu pueblo. Bendigo a cada una de las personas que se encuentran en este lugar, hombres, mujeres, jóvenes, niños, matrimonios. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú no haces acepción de personas. Gracias, mi Dios, porque a pesar de que nos sentimos limitados, a pesar, mi amado Dios, que sentimos que no tenemos lo necesario para hacer lo que tú nos pides que hagamos, tú, mi Señor, tú, mi Dios, nos muestra que lo vas a hacer. Tú no te has rendido, Señor, con nosotros. Tú tienes algo especial, Señor, para mi vida. A eso lo tomo en este día. A eso lo atesoro, mi amado Señor. Dios, hemos comprendido que vamos con dirección, Señor. Que sabemos hacia dónde ir, Señor. Y que hay un enemigo que se opone. Pero que ahora somos como esa flecha que va bien direccionada. Que da en el corazón del enemigo, Señor. Amado Dios, tomamos lo que en esta noche hemos recibido. Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos y Señor, te pedimos que sea cual sea el momento de nuestra vida, que tú, Señor, nos uses. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén.